Quise reflexionar, indagar sobre los modos, formas, simbología y ritualidades en la escena teatral, y todo aquello que despierte curiosidad es digno de ser investigado. Para nosotros la teatralidad es la esencia básica del teatro, poder crear los personajes y los lugares en donde transcurre cada escena. La teatralidad en sí, para mí, se sintetiza todo en el quehacer teatral. Desde el trabajo, una puesta en escena, desde empezar de cero a leer el texto, a la narrativa, desde congeniar o plantear el grupo de trabajo, el armar la mesa de trabajo y desde ahí arrancar a un proyecto. Partiendo desde la pregunta de la teatralidad, que es una puesta en escena, ya que el teatro es el reflejo de la vida, todo lo que pasa en la vida puede ser llevado al teatro, de ahí, y todo lo que pasa en el teatro existe en la vida. Haciendo esta teatralidad, como vos lo preguntas, nosotros partimos para un trabajo especial que se hizo con Susana Copa, que es Frida, Sueño y Realidad, que es una idea de ella. A partir de la teatralidad vamos llevándola para ponerla en escena con un verdadero sentimiento de lo que es realmente la Casa Azul, que ella lo vive ahí, y ese sentimiento que ella marca en todo tiempo de la obra, que lo hace de maravilla, va implícita esto de la teatralidad. El concepto es nuevo, pero la teatralidad no es nueva. Existe desde que el hombre es hombre, digamos, siempre hizo cosas para que sean vistas, ¿sí? Para dirigir la mirada de alguien que está dispuesto a mirar, ¿sí? La teatralidad entendida como todo aquel acto, convivio del que habla Dubati, donde hay alguien que hace algo, que organiza un espacio para dirigir miradas y hay alguien que expecta, que hace el rol de espectador, que mira lo que está puesto en el espacio, los objetos que se ponen y todos los sentidos que se despiertan en esa expectación. O sea, es el concepto que nosotros manejamos. Entiendo, o desde el teatro más bien se entiende teatralidad, esto de poder con objetos, gestos, como comportamientos, palabras, modo de hablar, que usa la persona para organizar el foco de atención, ¿no? La mirada de un otro. Bueno, lo teatral es lo que a nosotros los actores nos da vida arriba de un escenario, nos permite compartir con el otro, con el público, ¿no? Sin público no hay teatro. Creo que todo lo que tiene que ver con el hecho teatral está derivado por una cuestión más que nada subjetiva. Subjetiva en el sentido de qué es lo que me pasa a mí en escena y qué es lo que pretendo yo mostrar al público sobre lo que quiero sugerir que se vea. Entonces la teatralidad estaría dada por ese contrato ficcional, tanto entre el público y el actor, y lo que se va creando entre las emociones del actor con el público. Ese gesto de grandeza que sucede en el aforo, porque dentro del aforo casualmente cuando uno pierde todo el ímpetu, pierde todo la cuestión de la normalidad que te da la sociedad y entra el desenfado en el hecho teatral de mostrarse, uno como realmente quiere mostrar a la sociedad, como romper cánones, como mostrar situaciones adversas, situaciones que también son bastante buenas y que tiene que ver con ese hecho ficcional. Porque en el contrato está el desguste y el gusto. Entonces, ahí está la valoración de si el público quiere o no quiere lo que uno propone, tanto para mostrar como para ver. Estábamos hablando de que nuestra teatralidad viene pensándolo bien desde la función del teatro, desde pensar por qué hacemos teatro. Y encontramos que el teatro nos importa desde su función social. Y en base a eso estructuramos todos los demás elementos que conceptualmente
se tienen de la teatralidad, como el público, la acción, el actor, el aquí, el ahora, el espacio, el espectador. Esos elementos que confluyen en lo que hace a la teatralidad, la esencia misma de la puesta en escena, en el arte teatral. Siempre lo hemos pensado y hemos tratado de llevar en nuestros productos un procedimiento, un proceso que tenga mucho que ver con lo que nosotros creemos, con esa fe típica del ritualismo teatral, esa fe en la función social del teatro. Las variantes son tantas como personas lo quieren hacer. No hay un sistema para hacer un teatro, no hay un método. Esto trajo muchas confusiones. Hay gente que no ha leído nunca nada sobre método, sobre sistema, y lo mismo actúa. Después los investigadores o los estudiosos del teatro estudian a aquellos que hacen teatro. Nosotros, en un trabajo que estamos llevando a cabo, también partimos de que mucha gente hizo teatro y hace teatro actualmente sin saber leer ni escribir. ¿Cómo pueden hacerlo si ellos no conocen de sistema? Entonces, ¿qué hace? Sacan su propio sistema, porque el teatro es una necesidad de expresión. El hombre, desde que nace, tiene necesidad de comunicarse, y ese es el disparador para hacer realmente el teatro. ¿Qué significa para mí la ritualidad? Es creer en algo, es ser parte de algo. Y la ritualidad existe. Antes, durante la circunstancia teatral y después. Ritualidad, de mi parte, concebida por el hecho del juntarse, conversar y ver, porque siempre es una armonía total en el hablar del teatro. Y en ese juntarse, que es lo que nos convoca el teatro, es donde está la ritualidad. Ritualidad para hablar, conversar, del gusto del teatro. Hay pequeñas posturas o cuestiones cuando uno entra a escena. El conversar sobre el mismo teatro también es un ritual, porque conversar sobre qué proyecto vas a llevar adelante, cómo lo vas a llevar, cómo lo vas a encarar. Conversar sobre la obra en sí misma, de lo que pasa adentro, de lo que te pasa a vos, de las representaciones sociales que tenés. Es como que el actor... Había un momento que mi compañera hablaba del vaciamiento. Ella lo internaliza de ese lado, yo lo internalizo como que el vaciamiento de la persona, de sacarse de todo lo que te muestra la realidad, está ahí, en el hecho, para llenarse de cosas nuevas, como los personajes, para mostrar al otro. Ahí se produce la alteridad que muestra al otro para que se pueda ver las diferencias entre sí. Para mí ahí está la cuestión de la ritualidad, en lo que nosotros hacemos y qué es lo que mostramos, y en el junte. En el junte, cuando uno quiere hablar, parece con palabras finas, pero en realidad el juntarse hace que el rito teatral y el hecho teatral haga una circunstancia para un deguste, para gustar al público y qué es lo que se pretende mostrar. También para romper, ¿no? Romper paradigmas, crear formas y para el gozo del hecho teatral. Y bueno, pensando en lo que, el teatro en sí nació dentro de un rito. Y pensábamos en esta época que un poco entra en crisis ese rito, porque la ausencia de un público que sea ferviente, que sea un amante, que sea devoto y nosotros pensándonos como sacerdotes dentro de... Ya no va, ¿viste? Dentro de ese rito, está un poco complicado. El rito, que es lo que da lugar a la palabra ritualidad, o sea, es necesario porque para hacer teatro tenés que hacer como el rito, algo que se repite. Pero nosotros dividimos esto. Si es la repetición, no es un ensayo. Nosotros ensayamos, porque el ensayo es investigación. Cada vez que Susana Copa hacía una escena, paramos, lo analizamos. Supuestamente la palabra que se usa es repetir, no, vuelve a subir al escenario, pero no repite porque ya viene cargada del nuevo componentes de lo que acabamos de hablar, de lo que le falta o de lo que le sobra. Por eso la diferencia entre repetición y ensayo. La gente confunde mucho, ensayemos y repetimos. No. La repetición
es volver a hacerlo, pero analizando lo que acabo de hacer. Por eso se llama ensayo. Ensayo es un significado de investigar. Estos elementos ritualísticos se ven reflejados en la aceptación del público hacia con la obra, en el trabajo de los actores dentro de la obra, en lo natural que sale la obra y en la satisfacción personal, por supuesto. El teatro en sí es un ritual. Desde elegir el texto que vas a hacer, digamos, la obra que vas a hacer, juntarte con la gente que querés hacerlo, hablar de lo que querés hacer, ensayar, hacer las funciones, juntarte con el vestuarista, o si es que hay vestuarista, o todo en sí, digamos, el teatro en sí mismo es un ritual. En trabajos previos creo que están vinculados únicamente por la teatralidad, pero particularmente en este último proyecto que tenemos con el grupo que se llama Fuego y Sonda, está directamente vinculado porque la obra es en sí un ritual. O sea, mejor dicho, los personajes que llevan adelante la historia están dentro de un ritual. O sea, básicamente si no hacen lo que tienen que hacer, no pueden seguir viviendo. De por sí, la obra es como una búsqueda de ritual. Se propuso como, surgió en pandemia y había como una necesidad de vernos de vuelta cara a cara y de generar un ruedo para poder contarnos historia. O sea, desde ese origen devino como una apuesta que es alrededor de un fuego y que nos remite directamente como al origen del teatro, sin más herramientas que los cuerpos y la luz del fuego. En la obra no utilizamos nada eléctrico, no enchufamos ni nada. El sonido es nuestra voz, música en vivo, una guitarra, un bandoneón, el sonido del fuego, ¿no? Alrededor de un fogón. El ritual es la circularidad y lo que convoca es que en ese ritual el público participa, es parte de ese ritual. Nosotros sí tenemos fe en lo que decimos, contamos o creamos, ¿no? Y por eso siempre también estamos en ese rito, por decirlo de alguna manera, estamos tratando siempre de encontrar los recursos que sean apropiados para esa historia que vamos a contar y en la forma que queremos contarla. Por eso, si ustedes observan, si alguna vez observan con detenimiento en nuestros trabajos propios, van a ver que todos son diferentes, todos. Por ahí a nosotros mismos nos cuesta encontrar algo que nos identifique, digamos, fuera de la función social, que nos identifique en una forma en los distintos trabajos que hemos hecho, porque en todo se ha trabajado experimentando con estructuras, combinando técnicas, combinando recursos, partiendo muchas veces de la música, otras veces del trabajo físico, otras veces partimos de ideas, otras veces de preocupación política, otras veces de problemas sociales que vemos desatendidos e invisibilizados. Y la manera que los abordamos siempre tiene mucho que ver con el contexto que nos está afectando incluso. La afectación propia de la ritualidad, yo diría que nos atraviesa desde que empezamos a pensar un espectáculo, ¿no? Sí, nosotros nos gusta, digamos, mucho trabajar la ritualidad, entendida como algo sagrado, como algo que hay que sacarlo de lo cotidiano y ponerlo en un espacio donde los tiempos, los espacios, las energías, los discursos son muy, si bien están conectados con lo cotidiano, toman otra envergadura. Nosotras nos disponemos, suspendemos toda actividad cotidiana, laboral, social, familiar, amorosa, lo que quieras, y nos disponemos y nos encerramos en un espacio determinado. Ahí confluyen otras cosas que se desprenden de lo cotidiano, donde nosotros en cierta forma nos sentimos libres de hacer, de decir, de proponer, de crear, de investigar, de experimentar. Eso como ritual. Y eso cobra
mucha más potencia cuando vamos a una función de teatro donde ya hacemos la puesta en escena y ahí cuidamos mucho más esa ritualidad. Bueno, para nosotros el teatro es como muy importante y sobre todo esta partecita del ritual. Nosotros en nuestro caso particular como grupo cuidamos mucho la energía, el clima, digamos, cómo nos ambientamos antes de entrar a escena. Tenemos unos pequeños ritualitos que hacemos, que uno, bueno, es prender un saumerio siempre para que haya un lindo aroma, para que la energía fluya, la linda energía. Y por otro lado tenemos una velita que siempre la prendemos, que es también aromatizante y que bueno, nada, en base a eso vamos como preparándonos y después bueno, lo que nos gusta hacer también es juntarnos siempre, poner alguna música relajante, nos juntamos con las manos y tratamos de pensar en todo lo lindo que vendrá para que eso lindo también fluya en el escenario y mientras estamos actuando. En la puesta teatral que estamos haciendo ahora, Marea Alta, la delgada línea, hay muchísimo de ritualismo, ¿sí? Sobre todo desde el norte argentino, ¿sí? Lo autóctono que tenemos acá. Y nosotros también, aparte del texto, más allá de lo que me estás preguntando, en este grupo de los tres que estamos trabajando, Juan, Gaby y yo, somos muy ritualistas nosotros cuando armamos la puesta, antes de las funciones. Tenemos todo un ritual de ejercicios, de saludo final, de palabras, de cábalas. Yo creo que el ritual une mucho. Lo ritual, algo que se repite para nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que para presentar una obra tenemos que ensayar, tenemos que estudiar un texto, sobre todo en la primera presentación de la obra y como rituales, en mi caso religiosos, invoco a Dios, a todos los dioses que me inspiren. Hablando de la ritualidad, yo creo que no hay exactamente un trabajo específico que nosotros realicemos, pero bueno, en este proyecto de Teatro a Ciegas creo que podemos llamarlo ritual, si se quiere llamar así, el hecho de que la gente entra con los ojos vendados, tapados desde el primer momento, y eso hace que el espectador pierda la noción del tiempo, de dónde está sentado. La misma gente genera constantemente sus devoluciones dentro de la obra y detrás de escena también, porque se quedan siempre como a contarnos lo que sintieron y todo. Y creo que eso que logramos nosotros a través de todos los recursos que usamos en este trabajo sensorial en la oscuridad puede llegar a llamarse también una ritualidad, ¿por qué no? Para nosotros, la ficción en el teatro es el pacto ficticio, el pacto que se hace con el espectador, en el cual entra a jugar el imaginario completamente, más en nuestra obra, que es Teatro a Ciegas. El espectador se funde en este espacio multisensorial y ahí nosotros, con los recursos actorales, los recursos, esto que hablaban de los rituales, los elementos, nos sumergimos en un mundo donde tienen que dejar todo lo que está afuera para comprenderse en ese entorno. Eso sería la ficción para nosotros. La ficción de por sí es un mundo fantástico, imaginario, que puede o no ser real, depende de cómo te lo tomes. Por ahí, yo siempre cuando estoy planificando las obras o leyendo para buscar los paratextos y demás, siempre busco algo de ficción. Por lo general mi línea poética es Alicia en el País de las Maravillas por excelencia, pero siempre busco este mundo fantástico de la no existencia y que en algún momento puede o no haber existido, pero queda en claro que no existe. Y creo que por ahí también pasa el teatro, ¿no? No está pasando, es un escenario, es una acción efímera porque se terminó, se aplaudió y se fueron, y eso forma parte de una ficción, no es real. Entonces, por ahí la mayoría de mis puestas están sustentadas por algo ficcionario. Bueno, la ficción para nosotros nos cuesta, hay un hilo muy delgado entre la ficción y la realidad que nosotros queremos contar. Por supuesto que siempre, obvio, siempre, en esa realidad que nosotros queremos contar, va a haber la ficción, siempre, o sea, puede estar basado en hechos reales y demás, pero siempre va a ser ficción. ¿Qué pelea la ficción? Dios. Digo qué pelea porque Cortázar te mostraba como un
una ruptura de la realidad. El hecho fantástico pasaba por un elemento que rompía esa realidad que la que estábamos acostumbrados a vivir, pero que no te dabas cuenta. Era como esa pareja que vomitaba conejitos en bestiario. Bueno, lo mismo pasa en el teatro. En el teatro vos jugás con la realidad y la no realidad. Porque en ese contrato ficcional que vos estás teniendo, yo te estoy mostrando un hecho en sí que puede ser que no sea real, pero vos con tu contrato decidís tomarlo como que sí es cierto. Y en esa ruptura se da el reconocimiento hacia el otro. No solamente se reconoce, sino también se ven circunstancias propicias de lo que uno dónde está parado. Cuestiones simbólicas que a veces la sociedad se moviliza de una manera, también de otra. Y el teatro tiene esa cosa, que es no solamente romper, sino mostrarte los distintos caminos que hay para seguir. Y bueno, si hablamos de ficción es todo, porque el subir a un escenario, el teatro no es ni verdad ni mentira. El teatro es convencimiento puro, entonces, pero ¿cómo hago que esa ficción, porque todo tendría que ser ficción, a la gente le llegue como una verdad? Si la gente le llega como una mentira, se levanta y se va porque a nadie le gusta que le mientan. Pero uno se emociona, siente, sufre, se divierte con lo que está viendo porque para la persona es un pacto. Porque el tercer elemento necesario para que exista el teatro, aparte del actor y el mensaje, se llama público. Sin público no hay teatro. Yo puedo pasar toda mi vida ensayando y si no tengo un público que me ve, ahí es donde realmente se constituye el hecho teatral. Sin público no hay. Pero todo lo que ocurre arriba es cierto para la gente, pero es ficción. La ficción es esta idea de simulación de realidad, ¿no? Particularmente en Fuego y Sonda, esta simulación de realidad tiene como una construcción en varias capas. Porque en principio hay un juego con la ficción que transitan los personajes, pero a su vez le damos mucha importancia a la vinculación con el público, con el espectador, porque proponemos en el trabajo una vinculación activa del espectador en algunos momentos y en otros momentos esa simulación de realidad, esa ficción, se separa un poco y lo deja al público en su papel un poco más pasivo de espectador, pero por momentos tiene una participación muy activa. En el caso, por ejemplo, de Marea Alta, yo he pensado en un cubo que podría no estar, sí, podría no estar, pero yo quiero que esté. Porque no lo vas a ver eso en medio de una comparsa. No vas a ver un cubo en medio de la comparsa, una pared en medio de la comparsa, el ritual de la Pachamama englobado en una gruta. No lo vas a ver. Por eso es que pongo el cubo, porque no quiero que sea algo que exista. Entonces ahí está esta ficción, ¿no? De que no existe. Pero existe, sí, lo estoy viendo, pero no existe. Elencos que integran el elemento fuego, sonoridades en vivo y al mismo público para instalar un ritual. Otros que por medio de la experimentación teatral buscan captar problemáticas sociales para romper con estructuras preexistentes. Grupalidades que utilizan recursos como el teatro a ciegas para generar espacios multisensoriales. Elencos que juegan con la realidad para construir un hecho fantástico donde en cada ensayo imprimen nuevos componentes para producir la ficción. Hay quienes realizan rituales antes de ingresar a escena y que se sienten libres al crear en conjunto. Y hay elencos que adaptan textos dramáticos trayéndolos al norte, incorporándoles rasgos de nuestro territorio. Espectadores expectantes, simulación de la realidad, invocaciones a Dios y a la misma muerte, necesidad de expresión, trabajo grupal, simbología, acciones efímeras, mundos imaginarios, líneas poéticas, compromiso social, ensayo, ensayo y más ensayo. El teatro gestado dentro de un rito. El teatro como ritual de encuentros. La teatralidad, la ritualidad y la ficción son conceptos interrelacionados que constituyen un significado mayor. Allí donde actrices, actores, dramaturgas, dramaturgos, técnicos, vestuaristas, maquilladores, directores y públicos son partícipes. Más allá del contexto sociopolítico y económico que vive el norte argentino, el teatro sigue de pie,
continúa componiendo, escribiendo, invocando y convocando a la comunidad al rito teatral ficcional para compartir el deleite del convivio a través de su canal conductor, la presencialidad.